Ya había olvidado hacer eso. Menos mal que recién estábamos empezando, ¿no? Bueno, entonces, todos esos modelos los aceptamos porque ya han sido verificados. Han sido verificados. Bueno, vamos a ver aquí un ejemplito muy simple que estamos proponiendo, que como recalco es bastante sencillo. Dice, un canal rectangular de 4 metros de ancho se ha determinado que las ondas superficiales remontan la corriente con una velocidad de 2.2 metros por segundo. Y en otro caso son arrastradas por la corriente con una velocidad de 3 metros. Ahí hay el gasto del canal. Entonces yo digo, ok, a ver, un momentito. Dice que remontan la corriente. Ajá, quiere decir que, de acuerdo a lo que hemos propuesto, se dan estas dos situaciones. El agua, la onda puede remontar, puede ir hacia arriba. O sea, C es mayor que V. Entonces podríamos decir esto, a ver, esto quiere decir que C menos V debe ser igual a 2.2. Y cuando es arrastrada por la corriente, entonces tendría que ser que C más V es igual a 3. Entonces si resto de abajo hacia arriba, 0, de abajo hacia arriba tendría 2V, y esto restando sería 0.8. Entonces la velocidad sería 0.4. Aquí tengo la velocidad entonces. Me piden el caudal. ¿Qué me dicen acá? Que es un canal rectangular de 4 metros de ancho. 4 metros de ancho, ¿no? Entonces tenemos que ir muy bien. B vale 0.4. Entonces, ¿cuánto vale C? C debe ser, si esto es 0.4, despejamos, C debe ser 2.6. Y como conocemos que C vale 2.6, C es la raíz de G por Y. Entonces con esto calculo Y, que sería 2.6 al cuadrado sobre G. Conociendo Y, como el canal es rectangular y el ancho es 4, ya tengo el caudal. El caudal sería entonces la velocidad, que es 0.4, por el área. La base por el tirante. 2.6 al cuadrado sobre G, sería más o menos 6.25 entre 7, entre 10, 0.7 más o menos. Aproximadamente. Entonces acá tendríamos 4 por 0.7. Y listo. Resuelto. Resuelto. Problema relativamente sencillo, que ustedes pueden resolver. Muy bien. Bueno, entonces, energía específica asociado a condiciones críticas. La condición crítica te define la energía mínima. Entonces, sobre esta idea general, ¿es importante conocer cuál es el tirante crítico? Claro que sí, es importantísimo. Es importantísimo definir cuál es el tirante crítico en un canal cualquiera. ¿Por qué? Para empezar, porque te diferencia, te establece una diferencia entre lo que serían los tirantes subcríticos y los supercríticos. Y dos, porque te establece condiciones de energía mínima. Te establece condiciones de energía mínima. Entonces, sobre esas ideas generales, nosotros podemos empezar ahora a calcular cuáles son los tirantes críticos o cuáles son las relaciones válidas para el tirante crítico para diferentes secciones.
Por ejemplo, si vamos a un canal rectangular, esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, partiendo del hecho de que el número de Freud es igual a 1, esta es la condición de flujo crítico, nosotros diríamos, si Freud es igual a 1, B sobre la raíz de G por D debe ser igual a 1. Recuerden que este D, ¿qué cosa es? Es la profundidad hidráulica, el área entre el ancho superficial. Cuando esto es una sección rectangular, este D es igual al tirante. Entonces, despejando, la velocidad, esta velocidad asociada al número de Freud, que llamamos velocidad crítica, será igual a la raíz de G por el tirante. ¿Qué tirante? El tirante crítico. ¿Por qué tirante crítico? Porque está asociado a este Freud igual a 1. Recalco, nuevamente repito, para nosotros va a ser muy importante conocer el tirante crítico y conocer lo que nosotros llamamos el tirante normal. A ver si lo ponemos así. El tirante crítico está asociado ¿a qué? Al flujo crítico. Y el tirante normal está asociado ¿a qué? Al flujo uniforme. Estos dos valores son importantes y cuando hablemos más adelante del flujo rápidamente variado y del flujo gradualmente variado, van a ser muy importantes de estimar. Entonces hay que tenerlo siempre presente. Muy bien, entonces a partir de esta definición, de esta estimación de la velocidad crítica, habíamos dicho también en la clase pasada, elevando al cuadrado y despejando y dándole forma, podíamos verificar que la carga cinética, la energía cinética, era igual a la mitad del tirante crítico. Si esto es así, yo podría decir lo siguiente, suponiendo que este es el fondo del canal y esta es la energía total. Todo esto es la energía específica. Este es el tirante crítico, por supuesto, y esta carga de velocidad, ¿a qué sería igual? Al tirante crítico sobre 2. ¿Eso qué quiere decir? Que esta energía específica, que es la suma de estos dos, será igual a ¿cuánto? Será igual a 3 medios del tirante crítico. Y ojo, esta energía específica es la que corresponde al tirante crítico, por lo tanto es la energía específica mínima. Es la energía específica mínima. ¿Ok? Entonces yo digo, muy bien. Es decir, la energía específica es igual a Y sub C más Y sub C sobre 2. 3 medios Y sub C. Si yo despejo 2 y 3, ¿qué obtendría? Obtendría otra relación importante. El tirante crítico representa 2/3 de la energía mínima. De la energía específica mínima. ¿Sí? Esto a su vez, ¿qué significa? Esto a su vez, ¿qué significa? Si esta es la energía total, la energía específica total, y el tirante crítico representa 2/3 de la energía, ¿qué quiere decir esto? Que la carga de velocidad representa el tercio restante. En otras palabras, este tirante crítico es 2/3 y esta carga de velocidad es 1/3 de la energía específica mínima. ¿Sí? Para un canal rectangular. Ojo, para un canal rectangular. Repito, para un canal rectangular. No quiero que después, cuando sustenten su laboratorio, digan, para un canal triangular, la energía específica es, perdón, la carga de velocidad es la mitad del tirante crítico. Así lo dijo el profesor en la clase, ¿verdad? No sé quién habrá dicho eso, me comentó solamente el doctor, ¿no? En fin, todos hemos sido alumnos, entonces eso queda como una anécdota. Todos hemos sido estudiantes, hemos cometido errores. Esos son anécdotas, de las cuales en el futuro hay que reírse simplemente.
Muy bien. Entonces, ya sabemos la relación que existe. La relación que existe entre energía específica, tirante crítico, en el caso de un canal rectangular. Más aún, tomando en cuenta estas relaciones, yo puedo estimar cuál es el tirante crítico en función al caudal. Entonces, fíjense, ¿ah? En general, si el flujo es igual a 1, hemos dicho que la velocidad sería igual a la raíz de g por d. En general, ¿ah? Estoy usando la notación d para hablar de profundidad hidráulica y para hacer también notar de que este es un canal de cualquier geometría. Si esto lo multiplico por el área, tendría yo que el caudal es igual a la raíz de g por d por el área. A partir de aquí, yo podría decir, ok, si el canal es rectangular, un ancho B y un tirante Y, entonces el área sería B por Y. Estamos hablando de condiciones críticas, ¿ah? Recuerden que son condiciones críticas. Crítico. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Que el caudal es igual a la raíz de G por el Y crítico por B por el Y crítico. Entonces aquí yo puedo decir, ahora sí, despejando el tirante crítico que sería igual. Tendríamos G a la 1 medio, Y a la 3 medios por B. Entonces tendríamos que Y es igual a la raíz cúbica de eh, todo esto elevado al cuadrado, esto sería Q cuadrado, sobre G por B cuadrado. Q cuadrado sobre G por B cuadrado. ¿Sí? Esta sería la ecuación para calcular el tirante crítico en un canal rectangular. Si es que nosotros analizamos por ancho unitario, este B sería 1 y llegamos a esta relación. Sería este Q minúscula que está acá representaría el caudal por ancho unitario. Entonces, esta es una ecuación particular, es un caso particular de esta ecuación que es más general. Si nosotros consideramos esta relación, fíjense que G es una constante, entonces podrían resolver la raíz cúbica de G y llegarían a esta relación final. El tirante crítico es función del caudal por ancho unitario. Nada más. Nada más. Para fines de su laboratorio, cuando estén en su desarrollo, como ustedes van a trabajar con una sección rectangular, ustedes trabajan con esta ecuación. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, nueva relación, el tirante crítico es función del caudal. El caudal, entonces va a ser, va a determinar, para un caudal va a estar definido un tirante crítico. Cada caudal con el que ustedes trabajen, cada caudal que ustedes tengan, va a tener asociado un tirante crítico. Y eso era obvio, porque cuando hablamos de energía específica dijimos también lo siguiente. Era obvio, ¿no? Era obvio, porque acá dijimos lo siguiente, ¿no? Esta es la energía específica. Ok. Asumimos que Q era constante, sí, pero está claro que para un caudal determinado voy a tener, y un tirante determinado voy a tener una energía específica. Pero si ese caudal cambia, esto también va a cambiar. Entonces está claro que el caudal está asociado intrínsecamente con las características del flujo.
Entonces, bueno, tenemos una expresión más que podemos utilizar. Además, tomando en cuenta las propiedades que hemos visto, nosotros podemos tratar de adimensionalizar nuestra ecuación. ¿Qué es lo que decía la ecuación antes? Decía, la energía es igual al tirante más la velocidad al cuadrado sobre 2g. Perfecto. Pero esa velocidad al cuadrado podemos escribirla como el caudal cuadrado entre el área al cuadrado. Para un ancho unitario podríamos decir caudal cuadrado entre el tirante al cuadrado. Esto sería la velocidad al cuadrado. Si todo lo dividimos entre el tirante crítico, todo lo dividimos entre el tirante crítico, ¿qué tendríamos acá? Primero, aquí aparece lo que nosotros llamamos un tirante adimensional. Y entre Y sub C es un tirante adimensional. ¿Sí? Segundo, este caudal al cuadrado entre G, que ustedes pueden ver por acá, este caudal al cuadrado entre G, está claro que es igual al tirante crítico al cubo. Entonces yo puedo reemplazar acá tirante crítico al cubo. Todo esto sería el tirante crítico al cubo, pero simplificado con el tirante crítico que está aquí abajo, me quedaría simplemente tirante crítico al cuadrado sobre 2 veces el tirante crítico al cuadrado. Tirante crítico al cuadrado sobre 2 veces el tirante al cuadrado. Bien, entonces fíjense que acá, nuevamente como dije, aparece la relación de tirantes. Y aquí sigue apareciendo la relación de tirantes. ¿Qué más dijimos? Dijimos que el tirante crítico no era otra cosa que 2/3 la energía mínima. Entonces yo puedo reemplazar aquí, en lugar de tirante crítico, 2/3 de energía mínima. ¿Y qué obtendría? La relación entre energías. ¿Y qué hago con este 2/3? Lo despejo. ¿Qué me quedaría entonces finalmente? La relación de energías mínimas es igual a 2/3 la relación de tirantes, más 1/3
Bueno, jóvenes, disculpen, se fue la señal. A ver, Gabriel Iñauce, pásame por favor el anfitrión. Gracias. Listo, ¿verdad? Listo. Bueno, desgraciadamente es un problema que tiene, de repente a ustedes también les ha pasado, pero, o de repente han tenido la buena suerte de que no. Pero este es un tema de telefónica que al menos en la zona donde yo vivo, permanentemente se va la señal, es una desgracia. Por eso muchas veces yo prefiero irme a la uni, me voy a mi oficina, me encierro ahí y listo. Pero hoy día ya por otras actividades no he podido ir. Y me arriesgué a quedarme aquí en mi casa y ya se empieza a ir la señal, se corta, terrible, ¿no? En fin, bueno. Entonces, como le decía, aquí tenemos una expresión que nos permite graficar la energía específica adimensional. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es relevante? Para empezar, cuando uno quiere expresar o mostrar las relaciones entre variables adimensionales, lo que uno busca es, primero, encontrar, adimensionalizar las variables dividiéndolos entre algún valor fijo o un valor relativamente importante de dicha variable, como en este caso, ¿no? La energía tiene un valor importante de esta misma variable, que es la energía específica mínima. Y asociado, por ejemplo, esa energía mínima está asociada a los tirantes críticos. Entonces, aquí también esta relación entre tirantes se encuentra, se propone en función a una cantidad importante, relevante, a una práctica relevante. Entonces, usualmente este tipo de adimensionalización se realiza de esa forma. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es un poquito, primero, controlar la relación entre, la relación de escalas, digamos, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, este es el gráfico adimensional de la energía específica. Como ustedes pueden ver, los valores, los valores son relativamente pequeños, ¿no? Fíjense ustedes, son relativamente pequeños. ¿Sí? 1, 2, 3, verticalmente igual, ¿no? Uno es controlar la magnitud, digamos, la escala de las variables que tú vas a graficar. Y dos, es simplificar el análisis. Además, este gráfico, así como otros gráficos que hemos mostrado anteriormente, en lo que se muestra, por ejemplo, en lo que se muestra la relación ancho-tirante, en lo que se muestra la relación caudal entre, caudal tubo lleno entre caudal parcialmente lleno, o área de un tubo parcialmente lleno entre el área de un tubo totalmente lleno. Entonces las relaciones también sirven para usarlas como referencias y estimar valores respectivos. Por ejemplo, si yo entro aquí, digo, a ver, eh, tengo este gráfico, he calculado el tirante crítico, que se calcula para un caudal determinado. El tirante crítico es calculado. Y bueno, el tirante del flujo también lo he calculado. Entonces, el tirante entre el tirante crítico, ¿cuánto me sale? Me sale, por decir algo, ¿no? Me sale 2. Ya, perfecto. Entonces, 2. Llego hasta aquí, bajo, y aquí tengo 2.1, un valor de 2.1, que corresponde a la relación energía entre tirante y crítico. Ya está. Entonces, como el tirante crítico es conocido, inmediatamente con eso encuentro la energía. Entonces, para eso también sirven estos diagramas adimensionales, para poder estimar en forma rápida valores de la energía específica. Quizás aquí no se note mucho,
esa relevancia. ¿Por qué? Porque las expresiones son bastante simples. Pero si tú trabajas con otras secciones y tienes gráficos adimensionales, vas a darte cuenta de que te puede facilitar mucho el cálculo. Pero igual, como hemos dicho varias veces, hemos repetido también, actualmente con los métodos computacionales, con las laptops, tablets, hasta con los celulares, eh, ya se puede hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando han llevado Fluidos 1, seguramente han hecho el laboratorio número 2. El laboratorio número 2, en el que ustedes usaban unos programitas del celular, el PFlow, si no mal no recuerdo, uno era el PFlow y el otro era en la web el Potential Flow. Programitas tan simples, tan básicos, hasta en el celular, pero que hasta hace, digamos, por ser algo 20 años, era impensable, ¿no? Algo que era muy complicado, pero ahora es algo muy, muy básico, que hasta en el celular puede estar. Entonces, este tipo de ecuaciones, como dije, es relevante para determinados tipos de análisis y también es relevante para evaluar las condiciones o las relaciones entre variables, para escalas mucho más manejables. Bueno, Ingeniero, disculpe, la ecuación sí, anterior de energía específica adimensional también es para un canal rectangular, ¿no? todo es para un canal rectangular aquí. Ya, como he usado la expresión de Q entre G igual a y al cubo. La que puse hace un momento. Creo que la general es con D al cubo, ¿no? O sea, profundidad hidráulica al cubo. Claro, este que puse, este que decía y crítico igual a la raíz cúbica de u sobre g por b cuadrado, esta de acá, ¿ya? ¿Lo que te refieres? U cuadrado creo que eres todo. ¿A esta ecuación te refieres? No, lo que está ahí, la primerita, creo que ¿Esta de sería la acá? general. Sí, creo que la general es D, ¿no? O sea, en vez de Y es Y. En vez de Y es D. En esta ecuación que estoy encerrando, ¿te Sí, refieres a eso? No, sí. no. ¿Por O la qué? general. Porque esta ecuación es consecuencia de esta que está acá. Caudal cuadrado entre el ancho al cuadrado, eso es la raíz cúbica de el caudal por ancho unitario entre g, que es esta ecuación. ¿Y de dónde salió esto? De un canal rectangular. ¿Ya? Esto es de un canal rectangular. Hay que tener mucho cuidado con las ecuaciones y siempre hay que ver de dónde salen, porque yo les comento, por ejemplo, brevemente, cuando yo era estudiante, yo decía siempre, el número de Flood es igual a b sobre la raíz de g por b. Siempre decía así. No sé por qué, de repente algún profesor me lo puso así en algún momento y yo no le atendí bien y no entendí que era para una sección rectangular, no sé, pero yo siempre manejaba la idea que este era el número absoluto. Después que terminé, empecé a hacer mis prácticas, empecé a participar en algunos proyectos, y revisar material, por supuesto. Recién me di cuenta de que eso era un error, que la ecuación general del número de Flood es b sobre la raíz de g por d. Esto está bien, es válido, pero para canales rectangulares. Caso general, no, no es el caso general. Este es el caso general. Entonces, como reflexión, siempre hay que estar pendientes de la validez de las ecuaciones, para qué casos son válidas, en qué casos se utilizan. Tener mucho cuidado con eso. A ver. eh, a ver, ahí me ponen una ecuación que sería más o menos.
Raíz de G por D por el área, G por D. Ah, ya, no, 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 lo que has puesto también está mal. Eso sería más o menos así, a ver. Hemos dicho que para un tirante crítico se verifica que la velocidad crítica sería igual a la raíz de G por D. Entonces, si ustedes quieren, la profundidad hidráulica la puedes escribir así, como el área entre el ancho superficial. Multiplicado todo esto por la velocidad por el área, esto sería igual a la raíz de G por A entre T por el área. Entonces aquí tendrías tú un área elevado a la 3 medios, ¿no? Te aparecería un T. ¿Sí? Se dan cuenta, ¿no? Entonces, si ustedes quisieran aquí esto expresarlo en función al área, bueno, tendrían aquí que el área crítica, digamos, sería igual, si todo esto lo elevan al cuadrado, tendrían Q cuadrado por T sobre G raíz cúbica. Pero, ten en cuenta que esta área va a depender de la geometría. Tendría que ser, por ejemplo, si fuera un canal trapezoidal, esta área va a tener su ecuación. Si es un canal rectangular, como en este caso que estamos analizando, tendría su ecuación y así sucesivamente. Entonces, eso es algo que tendrían que evaluar. El caudal es velocidad por área. Aquí D es el área entre el ancho superficial. La profundidad hidráulica es el área entre el ancho superficial. Teniendo en cuenta que si este es un canal, por ejemplo, trapezoidal, esto es T. Esto es T. ¿Ya? Entonces, tratar de sacar una ecuación, que esto es medio complicado, es innecesario, ¿no? Como le digo, lo más fácil es agarrar y, en todo caso, simplemente hacer lo que estamos haciendo. Simplemente calcular la velocidad crítica y por el área y está, se acabó. O sea, como le digo, tratar de buscar una ecuación general es innecesario. Pero, disculpe, el Q en el caso de la trapezoidal sería Q mayúscula entre T, ¿estaría bien? Como yo con la entreté, ¿qué cosa sería eso? Es el caudal por unidad de ancho. No, 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 es que estás hablando de dos cosas distintas. En un canal trapezoidal tú tienes esto, que es el ancho superficial, y esto es el ancho de la base. Entonces, cuando tú hablas de ancho por unidad de ancho, usualmente te refieres al ancho. Cuando tienes canales muy anchos, por ejemplo, algo así, usualmente esto es el ancho, considero como ancho. Allá, caso de, Entonces, son dos con cosas caso de, diferentes. Son ahí dos cosas. ahí sí tomo en cuenta lo que es la unidad de ancho, ¿no? ¿En Como dónde? son, digo, en ese caso prácticamente son iguales, entonces sí se habla del Q Claro, mayúscula. ahí puedes hablar de eso, claro, puedes hablar de eso, ¿no? Y en En un este caso es canal de, rectangular eh, también. pero en los casos de, por ejemplo, trapezoidal no. Muchas gracias, ingeniero. En caso trapezoidal, no. Como te das cuenta, tampoco tendría mucho sentido tratar de simplificar a esa situación. De repente, la verdad que nunca he probado, pero de repente podrías pensar en hablar de un ancho promedio, pero yo creo que te estarías haciendo más problema que otra cosa, ¿no? Porque igual, mira, fíjate, si tú hablas de un ancho promedio T más B, ok, y bueno, ¿cómo calculas esto? Igual va a ser pues el problema, ¿no? Porque acá tu caudal, este caudal por ancho unitario, sería pues que ahí viene el problema, ¿no? Ahí viene el problema. La otra opción sería que lo analices simplemente por ancho unitario, o sea, consideras un ancho igual a 1, pero sería para esto. Pero no, esto no sería representativo porque acá tienes este efecto de los talones.
en donde los tirantes están variando. Como te digo, ya caes en una suerte de, en un problema innecesario, porque si tú partías de estas definiciones iniciales, no tendrías por qué hacerte esa complicación. Tratar de hacer algo así ya es complicarte innecesariamente. Claro que podrías probarlo, ¿no? Verificar, de repente te sale que sí. Perfecto, pues, ¿no? Perfecto. Entonces puedes trabajar, ¿no? Yo también cuando era estudiante agarraba y a veces buscaba formas en que pudiera resolver más rápido un problema. ¿Y qué pasa si lo hago así? Pues, y al final, en algunos casos me encontraba relaciones interesantes que funcionaban, ¿no? Por ejemplo, les comento brevemente que yo cuando ingresé a la uni, yo no pasé por una academia. Yo no pasé por una academia. ¿Eso qué implica? Que no fui el primer puesto en la sesión, por supuesto. Tampoco fui el último puesto. O sea, quedé por ahí en medio entre los ingresantes regulares. Pero había muchas cosas que yo no sabía. Y dentro de todas esas cosas que yo no sabía, y no sé si la verdad se me enseñarán en academias o no, una de las cosas que me di cuenta en un examen que estaba así ya, me acuerdo que era el curso de Física 1. Ese año no sé cómo, yo creo que ustedes han tenido mejores profesores en algunos casos que yo, en otros casos, quién sabe. Me acuerdo que mi profesor era una locura, porque todos los salones daban el mismo examen, la misma práctica. No importaba el profesor, todo era la misma hora y todos daban la misma práctica. Me acuerdo que mi profesor estaba atrasado casi un capítulo en el curso. Y llegó la parte en que tenemos que hablar de movimiento angular. Y el profesor ni había desarrollado el tema. Examen final, un movimiento angular. Movimiento angular. ¿Y ahora qué hago? Muerto, todo el mundo, sin exagerar, de un salón que éramos alrededor de 80, creo que aprobamos 5 el examen solamente. 5 nada más. Una cosa brutal fue. Entonces, en este caso, por ejemplo, dentro de esa lógica que a veces uno maneja cuando es estudiante, tratando de generalizar y encontrar ecuaciones, yo dije lo siguiente, a ver qué hago. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo. ¿Qué haré acá? Esto es la derivada de x respecto a t. Y entonces, ¿a qué sería igual la velocidad angular? Más o menos semejante será, pues, como esto es ángulo sobre tiempo, digamos que esto es la derivada del ángulo sobre el tiempo. Y bueno, y si agarro y quiero calcular una aceleración angular, un alfa, pues sacaré la segunda derivada, pues, ¿qué voy a hacer? Y dentro de mi razonamiento un poco desesperado en el examen final, así era realmente, ¿no? Y ciertamente ustedes saben que estas son las definiciones con las que uno trabaja cuando habla de movimiento angular, pero nosotros no lo habíamos desarrollado, porque el profesor se había trazado, igual nos chantaron las preguntas, y por eso jaló un montón de gente, ¿no? Pero eran cosas relativamente simples. Entonces, no está mal que ustedes intenten, yo considero eso, ¿no? No está mal que ustedes intenten buscar una salida por aquí y por acá y de repente, uy, puedo hacerlo así, bacán. Puede ser que salga. A mí varias veces me ha pasado, como les digo, ¿no? Entonces, puede ser que salga. Si sale, perfecto. Entonces, bueno, yo podría comentar si varias situaciones en las cuales se me han ocurrido algunas ideas y me ha funcionado bien. Como por ejemplo, hay una relación que ustedes a veces no se han dado cuenta, de repente sí. ¿Esto qué cosa es? Es una recta, ¿no? ¿Esto qué cosa es? Es una recta, ¿no? ¿Esto qué cosa es? Es una parábola. ¿No? Entonces, voy a hacer esto por acá. Esto también se me ocurrió una vez en un examen, ¿no? Por supuesto, yo supongo que los libros están anotados. No,
yo no he descubierto un nuevo continente, ¿no? Entonces yo decía, por ejemplo, acá el área. Vamos a ponerle, usando la notación de coordenadas cartesianas. X por Y. Aquí, X por Y sobre 2. Aquí, X por Y entre 3. Me acuerdo que en un se me habían puesto una parábola. Uy, cansé, ¿y esto qué será? Dije. Entonces dije, a ver, ya estaría, será X por Y entre 4. Plin, listo, resuelta. Cosas así que a veces se te ocurren en un momento de desesperación y que funciona, ¿no? Y que está bien. Tampoco no es algo, como le digo, que uno haya inventado, que seguramente debe estar en algún libro por ahí, ¿no? Pero que uno desconoce y en algún momento te das cuenta que funciona, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablaba con ustedes en el caso de, en el análisis de tuberías, decía, ustedes pueden asumir la carga, o pueden asumir el caudal, o pueden asumir una cuota piezométrica. Tú agarras un libro y te dicen, asume la cuota piezométrica. Pero la verdad es que tú puedes asumir cualquiera de las variables, ¿no? Y eso yo me di cuenta cómo, porque en una práctica decía, ¿cuál es lo que tenía que asumir? No sabía. Ay, voy a asumir esto de acá. ¡Pum! Me salió. En el examen decía, uy, ¿qué cosa era lo que tenía que asumir? Ya, voy a asumir esto. Pum. Y después comparando me doy cuenta que había asumido varias cosas y siempre salía el resultado, ¿no? Y después analizando las ecuaciones te das cuenta que efectivamente tiene que salir el mismo resultado. Porque asumir la cuota piezométrica es lo mismo que asumir el caudal y es lo mismo que asumir la carga. Tan simple como eso, ¿no? Bueno, que hay algunos ejercicios para que ustedes practiquen algunas demostraciones que relacionan tirantes con tirantes críticos, ¿no? Entonces, esto se lo dejo para que ustedes lo practiquen, para que se distraigan con eso, para que se diviertan. Vamos a avanzar un poquito más, porque si no nos va a ganar el tiempo. Bueno, el mismo criterio, el mismo análisis que se ha hecho para el caso de un canal rectangular, lo podemos aplicar a un canal parabólico, a un canal triangular, a un conducto circular parcialmente lleno, etcétera, 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 a cualquier geometría. Y siempre vamos a poder encontrar algunas ecuaciones. Por ejemplo, en este caso, en el caso de un canal parabólico, se puede verificar que la velocidad crítica es la raíz de 2/3 g por d. Esto lo pueden verificar donde y es el tirante crítico. Además, en el caso de la relación entre tirante crítico y energía mínima, se puede verificar que el tirante crítico es 3/4 la energía mínima. Como se puede ver en este esquema, el tirante crítico es 3/4. Y la diferencia es la carga de velocidad. En este caso, se puede estimar el caudal por unidad de ancho para una energía específica constante como o igual a 1.1067 por la energía mínima, o por la energía, perdón, la energía asumida constante, entre elevado a la 3 medios. Bueno, acá les dan una sección parabólica, bueno, depende de la energía mínima está, ¿no? Son ejercicios más de análisis matemático, ¿no? Como se pueden dar cuenta ustedes. Acá tienen una sección, tienen una parábola. Vamos a mostrar rápidamente qué es lo que tendrían que hacer acá, ¿no? Tienen una parábola. A ver, esto me parece que está. Si esto es x cuadrado. Ya está, perfecto. Sería y x. Esto sería y igual x cuadrado sobre 16.
Entonces con esto ustedes calculan pues esto de aquí, ¿no? El área. ¿Qué más? Conociendo la relación que pueden encontrar. La velocidad crítica. La velocidad crítica sería 2/3 G por Y, el Y crítico. Aquí ustedes podrían decir, para el Y crítico pueden encontrar también un valor de X. Entonces podrían decir después lo siguiente, ¿no? Como habíamos dicho también nosotros. El caudal sería igual a la velocidad crítica por el área. Entonces, esta área, que sería el doble de esta área sombreada, se puede estimar en función a esta ecuación, ¿no? Entonces tendrías esta área crítica, la velocidad crítica la puedes sacar de aquí, tendrías todo en función de ¿qué? En función eh, Y, del Y crítico. Esto simplemente va a quedar así, ¿no? Esto sería igual a ver, raíz de 2/3 G por Y. Ya está. Y el área sería 2/3 2X por Y. 2X por Y, donde este Y es el tirante crítico. Entonces aquí tú, si este es el tirante crítico, puedes encontrar cuál es el X correspondiente al tirante crítico y lo reemplazas aquí. Entonces todo quedaría en función a Y sub C nada más. Pues en función de un K, digamos, por Y sub C. Esto quedaría un medio, esto sería un medio también, ¿no? Perdón. Esto es, esto debería quedar seguramente al cuadrado. Debería quedar 3 medios de repente. Y como acá te piden relacionar la energía específica con el caudal, lo único que dices es, acá hay una relación entre energía específica mínima y tirante crítico. Entonces eso reemplazas aquí y resuelves con más. Te quedaría una relación entre Q y la energía específica. Esa sería una opción. La otra opción sería que trates de trabajarlo así, ¿no? La energía específica es igual a Y más B cuadrado sobre 2G. Considerando que este es el tirante crítico y que esta es la velocidad crítica. Entonces reemplazas, esto sería la energía mínima. Y despejas para poder encontrar la relación entre E y el caudal. A ver, me dicen aquí que con la ecuación, considerando D igual a E entre 2, en el parabólico se cumple la ecuación de PPT. A ver. Ya, me dicen que aquí considerando, a ver, que lo puse en el chat. Q igual a G por D, Sí, considerando. justamente esa ecuación que medio que quería plantear más o menos general. Sí, sí cumple, ingeniero. Ya, pero es lo que te decía hace un momento, ¿no? Tú dices, acá tienes un ancho superficial y acá tienes, a ver, tú dices, considerando que D es igual a E medios. Sí, porque en este caso D sería 2/3 de I, pero I vale 3/4 de E, entonces reemplazando D me sale E medios. Y eso reemplazando la ecuación que yo había sacado. Ya.
sí da la ecuación Ajá. de la tercera. Esta de acá abajo. Y me sale exacto la misma constante y ME a la 3 me dice. Claro. Claro, como le digo, estos son simplemente es un juego de ecuaciones, ¿no? Por eso a veces, eh, muchas veces yo prefiero no hacerme mucho problema con estas ecuaciones, simplemente agarro y me remito a las ecuaciones generales, ¿no? Me remito a esto, porque al final todo funciona igual, ¿no? Todas estas ecuaciones de la sección cuadrada, todas estas ecuaciones de la sección parabólica, se ajustan a las mismas propiedades, ¿no? Empiezas a combinar, papá, y tú llegas a estas ecuaciones, y puedes encontrar otras ecuaciones más, inclusive, ¿no? Pero es simplemente la combinación de, de- de las variables, de las ecuaciones que vas obteniendo. Entonces, sí, muy bien, muy bien. Un trabajo que yo hice hace mucho tiempo cuando era estudiante también, era tratar de demostrar todas las ecuaciones que me ponían en cursos. Sobre todo eso era en el curso creo que era justamente uno de los cursos de agua, no me acuerdo si era fluidos 1 o fluidos 2, pero trataba de deducir todas las ecuaciones, ¿no? Entonces es bueno que ustedes hagan esto, que verifiquen, que contrasten. Su validez sobre todo, ¿no? Es muy bueno. Igual aquí para el caso de un canal triangular, pueden ver las ecuaciones, pueden verificarlas igualmente, y van a encontrar las correspondientes ecuaciones, o añadir algunas ecuaciones adicionales, ¿no? Fíjense aquí que, por ejemplo, en esta ecuación final que está aquí, miren esta ecuación que está acá al final, y sub c igual 2 sobre g a la punto 2 por q sobre z a la punto 4. Y regresemos un momento a la sección rectangular. Ajá. ¿Se dan cuenta, no? Nosotros decíamos hace un momento, ¿y esta ecuación será válida para todas las secciones? Y yo decía, no solamente para la sección rectangular. Y fíjense que aquí en el caso de la sección triangular, por ejemplo, acá se propone una ecuación. Y aquí sí se dan cuenta de la diferencia respecto a la anterior, ¿no? El tirante crítico es función de Q, pero no del caudal por ancho unitario, no. Eso no se puede aquí. ¿Se dan cuenta? Depende del talud, obviamente. El talud, obviamente. Esto tiene un talud, ¿sí? Entonces, como le decía anteriormente, cuando puse esa ecuación general para el tirante crítico, o para el área crítica, porque yo no lo puedo poner para el tirante crítico, entonces podrían tratar de generar ecuaciones para una sección trapezoidal, para poder estimar el tirante crítico en función del caudal, o podrían tratar de hacerlo para un tubo parcialmente lleno, o cualquier otra geometría que se les pueda imaginar. Pero, como decía también, muchas veces termina siendo innecesario, porque calcular el área no es realmente un problema, no es realmente un problema. Entonces tratar de generar una ecuación a veces es contraproducente, ¿no? Pero igual, ustedes pueden hacer el ejercicio matemático. Aquí tienen, por ejemplo, fíjense ustedes, para el caso del canal trapezoidal, la velocidad crítica, el tirante crítico en función de la energía, y acá desarrollada esa expresión, miren lo que tiene, una barbaridad, ¿no? Una barbaridad. Entonces ustedes dirán, ¿y dónde está el caudal? Bueno, es que esta energía está en función del caudal. Entonces esto es justamente lo que les digo, ¿no? Tratar de generar ecuaciones a veces puede ser contraproducente. Es más fácil trabajar con la definición general. Y listo, se acabó, ¿no? No te haces problema por nada. Ahora, por supuesto, como hemos dicho también varias veces,
Hay de repente algunos de ustedes a los que, a pesar de todo, prefieren trabajar con ecuaciones. También entonces para ellos es válido y es útil usar esto, ¿no? Hay otros, yo me incluyo ahí, a los que prefiero trabajar con la menor cantidad de ecuaciones. Yo prefiero siempre trabajar con la menor cantidad de ecuaciones. Con las ecuaciones básicas, generales, y a partir de ahí calcular todo lo que tenga que calcular. A mí me facilita mucho. Cuando veo muchas ecuaciones, me estreso, me duele la cabeza. Yo prefiero trabajar con lo más pequeñito, listo. Entonces, cada uno también tiene su forma de atacar o de analizar situaciones problemáticas. Algunos prefieren trabajar con ecuaciones ya bien definidas y otros trabajar con las ecuaciones generales y de ahí desarrollar lo que haya que desarrollar. Bueno, este gráfico ya lo hemos visto anteriormente. En este caso, se están resumiendo la relación tirante crítico respecto al ancho de la base o respecto al diámetro, para el caso de tuberías circulares. Ya hemos visto cómo funciona, ya lo hemos comentado, ¿no? Cada una de estas curvas representa un talud, entonces yo agarro y digo, bueno, lo único que hay que hacer es, dependiendo de la sección con la que quiera trabajar, en la parte superior tengo, por ejemplo, la relación para secciones trapezoidales. Tenemos factor de sección entre la base a la 2/5. Calculo esa relación. Recuerda que este factor de sección Z, acá abajo lo he anotado, es el caudal sobre la raíz de G. Calculan eso, caudal entre la raíz de G, lo dividen entre B a la 2/5 y después con ese valor que encuentran, bajan hasta la curva correspondiente y se desplazan horizontalmente para encontrar la relación tirante crítico B. Como ustedes han visto también hace un momento, aquí, para secciones trapezoidales, esto puede ser un poco fastidioso de calcular. No muy complicado, algunos puede resultarles fastidioso. Entonces, quizás, bajo esas circunstancias, a usted le convenga mejor usar un método gráfico como este, ¿no? Z es fácil de calcular, U entre raíz de G. Entre el ancho de la base a la 2/5, eso no tiene nada de difícil, y ya con eso bajan y sacan el valor, ¿no?, correspondiente. Por ejemplo, si le sale 0.2, ok, ¿qué representa eso? El tirante crítico entre el ancho de base. Despejas y ya tienes el tirante crítico. Tan simple como eso. Entonces, estos métodos gráficos eran muy potentes. Eran muy potentes, ¿no?, en el sentido que te facilitaba mucho ese cálculo. Ahora con las calculadoras, con las computadoras, uno puede decir, bueno, mejor tengo listo en mi HP un programita que me saca todo, ya no me hago problema. Está bien. Bueno, hago una hoja de Excel en que me calcule todo eso rápidamente y no me hago problema. Está bien, bacán. No hay problema, ¿no? No hay problema. Bueno, acá tenemos un resumen de todo lo que hemos estado mostrando relacionado con el tirante crítico y las secciones críticas. Para la sección rectangular, parabólica, triángulo y trapecio. El tirante crítico para un canal rectangular es 2/3 de energía mínima y se puede calcular como 0.467 el caudal por ancho unitario hasta 2/3. La relación con la energía, con la componente de la energía cinética, cuál es la velocidad crítica y el caudal máximo que circula. En este caso se está notando el caudal por ancho unitario. Entonces, como ven, nuevamente para el caso del trapecio, las ecuaciones se van haciendo un poco más grandes, medias complicadas, innecesariamente, porque trabajando con la definición de la condición crítica, esto debería ser mucho más fácil. Bueno, a ver en qué diapositiva estamos ahorita. Estamos en la diapositiva 28 de 50. Tenemos media hora para acabar esto. Trataré de acabar. A ver, ¿cuál es el ancho
en la base de un canal trapezial cuyo talud es 2 para que un caudal de 30 cubos por segundo dé un tirante crítico normal de 1.25. Son problemas relativamente simples. A ver, vamos a ver rápidamente. Q es igual a 30 cubos por segundo. El talud Z, porque es un canal trapezial, es 2. El tirante crítico debe ser 1.25 metros. Me piden que calcule cuánto es el ancho de la base. Muy bien. A ver, acá hay una palabra importante, una clave en el problema. Dice tirante crítico normal. Entonces, eso significa dos cosas. Primero, que este tirante 1.25 es el tirante crítico. Pero además es el tirante normal. Además es el tirante normal. ¿Eso qué significa? Significa que se ajusta a la ecuación de Manning, significa que corresponde a una pendiente que podemos llamar pendiente crítica, y que usando esta ecuación, usando esas condiciones de flujo uniforme para esa pendiente crítica, me va a generar un flujo crítico. Eso es lo que representa, eso es lo que significa. Entonces, finalmente, esto es un tirante crítico. Muy bien. Entonces, a ver. ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, acá lo que podemos hacer es, de lo más fácil, las cosas que se me pueden ocurrir hacer es esto. Primero, la velocidad crítica, que es igual a la raíz de g por el tirante crítico. ¿Conozco el tirante crítico? Lo conozco. ¿Conozco g? Lo conozco. Entonces, en caso tengo la velocidad, ¿no? 9.81 por 1.25 raíz. Sería más o menos ¿cuánto? Raíz de 12 sería 3.5 de repente, menos. Digamos que sea más o menos 3.4 metros por segundo. Perfecto. Entonces yo diría el caudal a que es igual a la velocidad crítica por el área crítica. Este caudal es conocido, vale 30. La velocidad crítica, bueno, más o menos lo he estimado en 3.4. Ustedes lo calculan, les puede salir una cantidad más precisa y ligeramente distinta. El área sería, ya que esto es un trapecio, sería B más ZY por Y. Entonces, aquí el tirante crítico es conocido, Z es conocido y la única incógnita es B. Listo, se acabó. Ya tengo el ancho. Ingeniero, disculpe, Sí, en la parte de velocidad crítica no sería raíz de G por D y luego hallar el D en el caso de un canal trapezoidal. perdón, tienes razón. Tienes razón. Le he puesto Y de frente, ¿no? Esta sería la profundidad. Entonces, a ver, vamos a corregir esto rápidamente. Esta profundidad, como no conozco el ancho de la base, esto me va a quedar en función de, eh, de Y, o perdón, de B. De raíz de G
por la profundidad, ¿no? Sería el ancho superficial, que lo calculamos como B más 2 veces el área. Primero sería, vamos a poner así ya, para no hacernos mucho problema. Área crítica entre el ancho superficial crítico. Voy a borrar esta parte de aquí. Ya está. Entonces, por aquí podemos hacer la anotación, ¿no? El área crítica, que es igual a B más ZY, donde Y es el tirante crítico, por Y. El ancho superficial sería igual a B más 2 veces ZY. Entonces, el tirante crítico se conoce, Z se conoce, pero B no se conoce. Esta velocidad crítica me va a quedar en función de B. Aquí, al hacer este producto, igual, esto me va a quedar también en función de B. El área crítica sigue estando en función de B. O sea, esto va a salir así, ¿no? Función de B. Resuelves y sale el valor de B. Sale el valor de B. Ok, entonces, eso sería una forma de resolver esto, ¿no? Como se puede dar cuenta ustedes, esto es algo analítico. La segunda forma de resolverlo sería la siguiente. Voy a hacer acá una línea. Caudal vale 30. Miren cómo voy a hacer. Este es el método ortodoxo, el método clásico. Z es igual a Q sobre raíz de G. Entonces digo aquí Z es igual a Q sobre la raíz de G. La raíz de G es 3.1 por ahí, ¿no? Entonces dividen esto, pues. 30 entre la raíz de G, ¿cuánto sale? Debe salir más o menos, casi debe salir 10, ¿no? Pongámosle que sea 9.9, ¿ya? Perfecto, entonces yo puedo decir ahí, ¿cuánto vale Q entre B a la 2.5? Que eso es lo que yo necesito para entrar a este gráfico. ¿Cuánto vale? Ni idea, porque no conozco B, ¿no? Entonces yo digo, ok, supongamos que, perdón, este no es Q, esto es Z. Como no conozco B, voy a asumir. ¿Qué pasa si B vale 1? Entonces, Z sería igual a 9.9. Le voy a este grafiquito de acá arriba, digo, a ver, 9.9, a ver. Ahorita no veo bien el gráfico. En la diapositiva, como está esto planteado, a ver, está bien. Ya. Entonces digo, 9.9 está cerca a 10, y el talud se supone que es 2. Entonces estamos por aquí, más o menos por aquí abajo. Punto 5, creo que es 1, 1.5, 2, hasta acá. Saco una horizontal,
Y esto sale más o menos 1.8. Este es 1, 1.5, 1.8. Más o menos 1.8. Entonces yo diría acá, con esto tengo que el tirante crítico entre B es aproximadamente igual a 1.8. Entonces aquí despejo y saco cuánto vale B. Y vamos a ver para que se vea mejor. ¿Cuánto vale B? Sería tirante crítico entre 1.8. ¿Y eso cuánto es? El tirante crítico es 1.25 entre 1.8. Ajá, esto sale 2/3 casi, ¿no? 0.67, vamos a decir. 0.68. Entonces, con este valor, yo recalculo. Si B vale 0.68, ¿cuánto vale esta relación? Z entre B a la 2.5. Lo puedo calcular, ¿no? Aquí le puse Z, pero esto es Z entre B a la 2.5. ¿Ya? Entonces, con este nuevo B que he calculado, recalculo esta relación, entro nuevamente al gráfico, leo el nuevo valor de Y sub C entre B, con esto obtengo un nuevo B. Si este B es igual aproximadamente a este, entonces ya tengo la respuesta. Pero si no es igual, sigo iterando. Sigo iterando. ¿Ya? Entonces, este es, digamos, el método clásico, el método ortodoxo, el método de nuestros, no voy a decir de nuestros abuelos, pero bueno, algo casi por ahí, en donde teníamos que trabajar en base a métodos gráficos por la dificultad del cálculo. Actualmente ustedes pueden resolver esto en su calculadora, ¿no? La velocidad crítica les queda en función del área crítica y el ancho superficial crítico, que son a su vez función de B, pero que les va a quedar una ecuación grandota. Y bueno, resuelven y sacan menos. Nada más, ¿no? B sale 5.36 metros. ¿Sí? Tan grande sale. Bueno, no hay problema. ¿Eso lo has calculado usando la ecuación o usando aquí el método gráfico? Usando la ecuación, supongo. Y la ecuación en general. Ya, 5.36 metros. Perfecto. Perfecto, ¿no? Entonces, este método analítico actualmente es lo más práctico para nosotros. Yo cuando estudiaba como ustedes tenía una calculadora programable, entonces agarraba y lo que hacía era cuando tenía un problema de este tipo, agarraba y escribía la ecuación que resolvía, que era una ecuación muy larga, a veces, ¿no? Newton Raphson, pum, listo, salía el resultado. Ya no me interesaba estar sacando gráficos, nada, ¿no? Pero también había la opción pues, de trabajar con gráficos, ¿no? Asumir un valor y empezar a iterar. Esa es una opción, digamos, también válida. Los resultados no van a salir exactamente iguales, pero son suficientemente buenos porque, como ya mencioné también anteriormente, estos anchos, por ejemplo, que tenemos aquí, B igual 5.36, cuando hablamos de diseño, tienen que ser redondeados, ¿verdad? Cuando hablamos de diseño, tiene que ser redondeado. Entonces, si nosotros estuviéramos hablando de dimensionar un canal para su construcción, esto, por ejemplo, tendríamos que redondearlo en lo posible a 5.4, que sería más manejable para que lo puedan construir. Aquí estamos haciendo un análisis más teórico, ¿no? ¿Cuál debe ser el ancho para que con estas condiciones el tirante crítico sea 1.25? Hay que sacar un resultado exacto, ¿no?
Si tú dices lo redondeo 5.4, no te va a salir pues 1.25. ¿Verdad? Entonces, para fines de dimensionamiento, esto sí lo redondearemos. En este caso no es necesario. Entonces, es relativamente sencillo. Sobre esa base, como ustedes se dan cuenta, no es complicado. Vamos a empezar a plantear diferentes situaciones problemáticas para diferentes geometrías. Por ejemplo, aquí, ¿no? Calcular la altura de río y de torrente que podría producirse en el canal, cuya sección aparece en la figura para un caudal de 6.5 y una energía específica de 3.14. Tienes el caudal y tienes la energía específica. Tienes el caudal y la energía específica. Entonces, lo que te está diciendo aquí es lo siguiente. La energía específica tiene una curva de esta forma. Entonces, para una energía determinada de 3.14, aquí hay un tirante que corresponde a la zona del torrente, y aquí hay otro tirante que corresponde a la zona del río. Entonces lo que hay que hacer es simplemente encontrar esos dos tirantes, nada más. Nada más. Ya está. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Tienes el caudal como dato, 6.5. Tienes la energía específica, que es 3.14. Tienes el ancho de la base, que es 1 metro. Y tienes el talud Z, que vale 0.25. Entonces tú simplemente tendrías que decir aquí que se supone que la energía específica es Y más Q cuadrado sobre 2G por el área al cuadrado. Esta energía es conocida, este caudal es conocido, el área va a quedar en función del caudal, perdón, del tirante, ¿verdad? Es decir, esto será Y más Q cuadrado sobre 2G por chetes, paréntesis, B más ZY por Y elevado al cuadrado. Entonces, como la energía es conocida, el caudal es conocido, la base es conocida, Z es conocido, G es conocido, única incógnita, Y. Resuelve eso y obtienes el valor de Y. Está claro que en esta ecuación, al resolverlo, no te va a salir un único valor de Y como resultado, ¿no? Sino que al despejar, esto se va a volver en una ecuación cúbica, entonces te van a salir 3 resultados. Entonces, teniendo en cuenta los 3 resultados que obtienes, tienes que verificar cuál corresponde al río, cuál corresponde al torrente. Seguramente el tercer resultado te va a salir un valor negativo. Está claro que un tirante negativo se descarta inmediatamente, ¿verdad? Está claro eso de ahí, ni siquiera habría que preguntarlo, ¿no? Tirante negativo se descarta inmediatamente. Fíjense que aquí, al despejar esto, Y cuadrado pasa por acá, acá queda Y cubo, y esto quedaría como un término independiente, ¿no? O sea, Y cubo, acá quedaría un término con Y cuadrado, y este término libre e independiente. Entonces, cuando tú despejes, te va a quedar Y, te va a quedar algo así, digamos, un K1 por Y al cubo, menos un K sub 2 por Y al cuadrado, más un K sub 3. ¿No? Entonces, aquí hay un signo menos, ¿no? Entonces, está claro que va a haber aquí un resultado negativo. Va a haber un resultado negativo. Es, simplemente hay que resolver, te salen los resultados, descarta lo que no vale y listo. Lo único que tienes que tener cuidado es de tu calculadora. ¿Por qué? Porque creo que las calculadoras más simples, cuando resuelven esto, te botan un único resultado.
Bueno, varias veces ha ocurrido eso en las prácticas calificadas. Decir, no, solamente había un resultado. ¿Cómo que solamente había un resultado? Sí, mi calculadora muestra solamente un resultado. Eso no quiere decir nada, ¿no? Simplemente que has encontrado solo uno de, que tu calculadora encontró solamente una de las raíces, nada más. Nada más. Que simplemente eso es un detalle a tener en cuenta. Entonces, este ejercicio entonces es bastante sencillo, como pueden darse cuenta. Para el caso de un tubo parcialmente lleno, igual que en los casos anteriores, podemos evaluar tomando en cuenta las ecuaciones que ya hemos visto para flujo parcial, para caudales perdón, para tubos parcialmente llenos, combinarlas con la ecuación, con la condición de flujo crítico, es decir, FRUT igual a 1, es decir, velocidad entre raíz de G por profundidad hidráulica igual a 1. Entonces, al combinarlos, vamos a obtener estas relaciones para el tirante crítico, siempre en función del diámetro del ángulo, y el caudal máximo, correspondiente, por supuesto, a una energía específica constante y a un determinado tirante crítico, se va a obtener esta relación de caudal máximo. Ya está. Esto corresponde nuevamente a condiciones críticas. ¿Ya? Esto corresponde a condiciones críticas. Entonces, igualito todo, ¿no? Es igualito todo, no hay mucha vuelta que darle ahí. Bueno, ya habíamos adelantado también minutos antes, casi al inicio de la clase pasada, que cuando nosotros hablamos de flujo crítico, si este flujo crítico se da en condiciones normales, esto implica que hay una pendiente que genera ese flujo crítico. Entonces, nosotros podríamos pensar en lo siguiente. Imagínense que tenemos un caudal que circula por un canal de pendiente variable, donde la pendiente es, digamos, 1 por 1000, 0,001. El flujo es subcrítico. Pero si ese canal que tiene pendiente variable, poco a poco lo vamos inclinando, cambiando su pendiente, va a llegar un momento en que este flujo se convierte en supercrítico. Justamente el estado límite entre un flujo subcrítico y supercrítico, eso es lo que nosotros llamamos el flujo crítico. Entonces, esa pendiente que me define ese flujo crítico es lo que nosotros solemos llamar la pendiente crítica. ¿Cómo la calculamos? ¿De dónde la sacamos? Ya que esto se supone que son condiciones normales, condiciones de flujo uniforme, para los cuales se genera la pendiente, para los cuales se genera el flujo crítico. Entonces usamos la ecuación de Manning. Q es igual a A por R a la 2 tercios, por S a la 1 medio, sobre N. Si esta expresión en condiciones normales me genera el área crítica, el radio hidráulico crítico y la pendiente crítica, entonces estamos hablando de un flujo normal crítico o de un flujo crítico normal, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer acá simplemente es despejar y sacamos la pendiente crítica. ¿Listo? Nada más. Nada más. Tan simple como eso. Claro, siempre está la otra alternativa, no usar la ecuación de Manning, sino usar la ecuación de Chesin. Pero es igualito. Simplemente hay que despejar y se obtiene la pendiente crítica. Eso es algo que hay que tener presente cuando hablamos de un tirante crítico normal, que está asociado a un flujo crítico que se genera bajo condiciones normales, es decir, bajo condiciones de flujo uniforme, se puede aplicar la ecuación de Manning. Y vamos a encontrar asociado una pendiente crítica, que es la pendiente que me genera esa situación. Muy bien, entonces, estamos en la hora. Rápido se pasa la hora. Bueno, tenemos que hablar un poquito acerca de las aplicaciones del flujo crítico.
El flujo crítico como tal, lo hemos mencionado, es una situación, digamos, es una condición, es una característica de un cierto flujo que representa el estado intermedio entre un flujo subcrítico y supercrítico. Representa condiciones inestables de flujo, porque un cambio ligero puede hacer de que ese flujo se convierta o en subcrítico o en supercrítico. Un cambio muy pequeño puede hacer que eso cambie inmediatamente de estado. Entonces es digamos, un flujo inestable, pero sin embargo tiene algunas ventajas, tiene algunas características muy importantes que pueden aprovecharse desde el punto de vista ingeniero. Por ejemplo, fíjense acá, en esta curva, en esta bendita curva, el tirante crítico es único para un caudal determinado. El tirante crítico es único para un caudal determinado. Entonces, ¿qué pasaría si yo digo esto? Miren, tengo un canal. Señor ingeniero, en ese canal se está produciendo un flujo crítico. Perfecto. ¿Este es un flujo crítico? Sí, entonces, ¿este es el tirante crítico? Así es, señor. Perfecto. Entonces, si yo conozco el tirante crítico, inmediatamente yo tengo el caudal. ¿Por qué? Porque solamente hay un flujo crítico posible para un caudal determinado. Solamente hay un tirante crítico posible para un caudal determinado. No hay más. No hay más. Entonces, si yo tengo un flujo definido y si yo mido el tirante crítico, con esto inmediatamente voy a conocer el caudal. Entonces, esta característica nosotros la podemos usar, la podemos aprovechar para medir caudales. De hecho, lo utilizamos para medir caudales. Una de las formas de medir caudales, por ejemplo, es esta que ustedes pueden ver esquematizado aquí. Generar una caída. Si esto es un canal, genera una caída. Quiero que el chorro caiga desde una cierta altura. No tiene por qué ser 10 metros, 20 metros, 30 metros, no. Basta que haya una caída. Medio metro ya está, listo. Una caída. En esa caída, así como cuando ustedes inclinan un vaso con agua o una jarra con agua, lo que va a pasar es que el volumen, el nivel de superficie de agua, la altura de agua, se va a deprimir para generar el chorro. Se va, como ustedes pueden ver, reducir para generar el chorro. Entonces, en esa reducción, en esa depresión que hace el volumen de agua al momento de la caída, en esa depresión se genera el tirante crítico. ¿Por qué? Porque aquí el flujo, si es que inicialmente era subcrítico, al momento de caer se ha acelerado, se ha vuelto supercrítico. Entonces aquí, en un espacio, en una posición intermedia, tiene que existir sí o sí el tirante crítico. Si yo lo ubico y lo mido, tengo el caudal. Entonces, construir esta grada solamente me puede servir como una herramienta para estimar caudales. Ahora, ¿dónde se encuentra el tirante crítico? Usualmente se encuentra entre 3 a 4 veces el tirante crítico medido desde el borde de la caída. Mide desde aquí un valor 3 a 4 veces aproximadamente esto, ahí se encuentra el tirante crítico. Lo mides y tienes inmediatamente definido el caudal. Este criterio, este concepto, se aplica de diferentes formas. Esto es una caída vertical. También existen las caídas inclinadas. En estos casos, el tirante crítico ocurre aquí, en el quiebre. Es más fácil de ubicar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te vas a ese quiebre, mides el tirante crítico y tienes inmediatamente el caudal. ¿Cómo? Ya saben, pues. Ya saben ustedes, ¿no? La velocidad entre la raíz de G por la profundidad hidráulica crítica es igual a 1. Como esto es conocido, despeja, tiene la velocidad crítica por el área. Ya está, ya está.
Entonces, el tirante crítico tiene diversas aplicaciones que, conociéndolo bien, sabiendo qué representa, sabiendo qué fenómenos asociados tiene, yo puedo aprovechar. Por ejemplo, para medir caudales. Entonces acá tenemos la caída hidráulica, como mencioné, es una caída inclinada. Después tenemos también esto que es lo que se conoce como vertederos de cresta ancha. ¿Qué es un vertedero de cresta ancha? Es esto. Es como una barrera que se hace, como un muro que se hace. ¿Para qué? Para que el flujo que venía sobre el canal, al pasar por sobre esta grada, genere aquí encima el tirante crítico. Entonces yo diseño este tamaño de grada, este muro, de forma tal que aquí arriba se genere el tirante crítico. Y si yo ya sé que aquí arriba se va a generar el tirante crítico, basta con que yo lo mida y voy a obtener el caudal. Entonces, esta grada, este muro, ¿para qué lo voy a construir? Para medir caudales. Para medir caudales. Así de simple. También, cuando tenemos flujos supercríticos, esto los que ya han ido al laboratorio lo han visto, nosotros podemos apreciar la formación de un fenómeno conocido como el salto o resalto hidráulico. En este caso, lo que ocurre es simplemente una turbulencia que es característica del cambio de estado de un flujo supercrítico a subcrítico. Esa turbulencia tiene asociada disipación de energía. Entonces, si yo conozco cuál es el tirante crítico y yo conozco la pendiente crítica, yo puedo prever si va a ocurrir o no va a ocurrir este cambio de estado, esta turbulencia, este resalto hidráulico. ¿Y por qué me interesaría conocer si existe o no existe? Porque este salto hidráulico, por la turbulencia que presenta, por la turbulencia que genera, usualmente puede generar procesos muy fuertes, muy importantes de erosión. Y yo tengo que reconocer su presencia. Yo tengo que saber si va a ocurrir, si puede ocurrir. ¿Para qué? Para proteger el canal. Si esto va a ocurrir, yo protejo el canal. Pero algo más, este fenómeno genera disipación de energía. Entonces yo puedo forzar que aparezca para que disipe energía. ¿Y en qué caso necesito disipar energía? Por ejemplo, cuando ustedes construyen un dique, como este, el flujo pasa por encima, y el dique tiene una superficie muy inclinada como esta. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? El flujo se acelera. Va a ganar velocidad muy alta. Si ese flujo llega aquí, en la parte baja, con esa velocidad alta, va a empezar a generar esto, un problema de socavación. Va a ser un hueco. De repente no en un día, pero va a tomarse un tiempito y lo va a hacer. Y te va a dañar la estructura. Entonces, para evitar eso, lo que uno tiene que hacer es, sabiendo que le va a ocurrir un salto hidráulico, proteger toda esta zona. Poner una estructura de protección, lo que se llama un disipador de energía, para que esta velocidad que es muy alta, esta energía cinética que es muy alta, se disipe. ¿Cómo? Mediante este salto hidráulico. Lo disipo, pero a la vez protejo esta zona, protejo la zona en que se forma el salto hidráulico para evitar erosión. Muy bien. Bueno, muchachos, no les quiero retener mucho. Ingeniero, disculpe, ¿pasó lista? No estoy... Claro, como que esta pregunta Disculpe. esa pregunta ofende. No sé si Sí, puede... bueno, sí, en un momentito vamos a hacer un review. Ya, entonces, bueno, aquí nos falta hablar un poquito acerca de lo que son las transiciones, para terminar esta parte, y después entrar a lo que es el salto hidráulico propiamente dicho.
Entonces, este día, a ver, nosotros tenemos práctica la siguiente semana todavía. Entonces estamos ahorita, como decíamos, ¿en qué semana? Estamos en la semana 13, me parece. 13, 14, 15. Ya, está bien. Entonces, para poder cumplir con nuestro sílabus, este viernes vamos a hacer clase teórica, ¿ya? En la hora de práctica vamos a avanzar un poquito la teoría para terminar esta parte. Y de paso, que aclarando algunos puntos, ustedes van a de repente tener una mejor visión para desarrollar su informe de laboratorio. ¿Ok? Eh, bueno, antes de cerrar voy a pasar asistencia a los que han entrado un poquito tarde, entendiendo que siempre hay algunos imprevistos. A ver, ¿quiénes han llegado tarde? Me dicen, por favor. Aranda, ingeniero, estuve en el laboratorio hoy día. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Local, ingeniero. ¿Quién? ¿Karen? Del local. Ah, Berrocal, perdón. ¿Alguien más? Chau, ingeniero. Chagua. Ya. ¿Alguien más? Tito Quiñones. Fernández, ingeniero. Quiñones y Tito. Quiñones y Tito. Muy bien. ¿Alguien más? Nadie más. Listo, muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces ahora sí cerramos la asistencia y cerramos la clase por el día de hoy. Si tuvieran alguna pregunta, entonces recuerden en todo caso de que este viernes vamos a avanzar un poquito de teoría. ¿Ok? Muy bien. Entonces nos vemos el día viernes. Gracias por su presencia. Hasta luego.